Buenas a todos, mi nombre es Runeli Barriga Torres y junto con mi compañero Dairo Pineda Torres, estudiantes del periodo 1604 de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta ocasión les venimos a hablar sobre el nuevo constitucionalismo en sus vertientes europeas y latinoamericanos, trayendo consigo los enfoques y perspectivas diferentes y las repercusiones que ha tenido ante nuestro país, Colombia. Para dejar en claro cuál es el término del nuevo constitucionalismo, es hacer énfasis en que es un conjunto de cambios de un enfoque que ha venido trabajándose tanto en lo teórico como en lo práctico y que ha abordado temas sociales, políticos, económicos, culturales que fueron el detonante a mediados del siglo XX y que el nuevo constitucionalismo sirvió como una concepción poco tradicional en lo que se venía gestando como el antiguo constitucionalismo. Este trae muchas características consigo. El primero de estos es un enfoque garantista de derechos humanos o de los derechos contemplados en la Carta Magna o Declaración de los Derechos del Hombre, una inclusión de cláusulas abiertas y una judicialización de la política. ¿Por qué se hace tanto énfasis en el que el nuevo constitucionalismo es un enfoque de garantías de los derechos humanos? Porque el nuevo constitucionalismo ha sido o ha servido como una base para la protección de los mínimos sociales vitales de cada sociedad. Las constituciones que lo establecen protegen los derechos fundamentales, ejemplo, el derecho a la vida, a la salud, a una vivienda digna e incluso a morir dignamente que están contemplados en la Carta Magna de la Declaración de los Derechos del Hombre. En una inclusión de cláusulas abiertas, sabemos de que las nuevas constituciones o el nuevo constitucionalismo trajo consigo la ventaja de incluir cláusulas abiertas que permitieran la interpretación de las normas de acuerdo a los grados que se estaban gestando, porque no era posible de que las leyes en ese momento se interpretaran tal cual o exegéticamente a como estaban escritas. De acuerdo a esto, el nuevo constitucionalismo también trae consigo una judicialización de la política o una división, como muy bien lo conocemos, de las ramas del poder público en este caso. Este es un aspecto poco conocido por una judicialización, sino por un desarmamiento o por un desenglobe del poder que estaba contenido en el órgano constitucional que se estaba dando pues en el antiguo constitucionalismo. También el nuevo constitucionalismo aborda o trae consigo las constituciones escritas y reformables. Aunque hay una particularidad que se refleja de que las constituciones escritas no solamente son una característica del nuevo constitucionalismo, porque antes movimientos políticos habían adoptado por estas mismas, pero se conoce como una forma o una reforma que tienen estas mismas nuevas bases, nuevas formas, nuevos paralelismos para reformar las constituciones que han sido escritas. Por otra parte, se hace un énfasis en la participación ciudadana. El nuevo constitucionalismo promueve la participación ciudadana de cada uno de los integrantes de la sociedad. Esto busca que sea algo más a menudo en las decisiones políticas, sociales e incluso del órgano jurisdiccional del nuevo constitucionalismo de acuerdo a cada territorio. También, esta característica del multinivel de protección de derechos humanos va con la característica principal que es la protección de los derechos fundamentales de cada individuo. Para la protección de los derechos, como ya se había dicho antes y puede ser un poco redundante, no se limita a que sea un ámbito social, un ámbito que solamente se refleje dentro del territorio, sino que es un ámbito que trasciende internacionalmente. Con esto, la creación de diversos órganos que protejan o que vayan en búsqueda de la mitigación, que puedan propagar o que pongan en peligro a los derechos fundamentales que han sido contemplados en la Carta Política. Por otra parte, también se tiene en cuenta un constitucionalismo social y económico y un reconocimiento de la diversidad plúrica y étnica. Aquí hago hincapié porque hay algunas constituciones que en sus preámbulos colocan que sea tal alabado o tal religión o que las sociedades estén encaminadas a estos. El nuevo constitucionalismo trajo consigo la diversidad de un Estado laico, un concepto que nace de la nueva generación o de la nueva corriente política constitucional que busca que cada persona o que cada individuo de la sociedad crea en lo que sea correcto para él. Y de última forma, un constitucionalismo social económico.
Aunque basándonos en el nuevo constitucionalismo solo pensamos que reforman leyes o que tienen que ver algo con el sistema jurisdiccional, también hay algunos derechos civiles y políticos que conceden la importancia a esta del nuevo constitucionalismo. Las constituciones del nuevo constitucionalismo, valga la redundancia, buscan abrir cuestiones que trasciendan más allá, que no haya cabida para una desigualdad, para una pobreza o para los estigmas que puedan dañar la protección de los derechos fundamentales que han sido contemplados. De esta forma hay diversas perspectivas o diversas fuentes que se vinieron librando paralíticamente. Uno de estas enfoques de manera general son los enfoques que ha venido generándose el nuevo constitucionalismo europeo y el nuevo constitucionalismo americano, cada uno con sus exponentes de manera diversa. Excelente, compañera. Bueno, entonces yo procederé a hablar entonces, eh, a comentar a comentar un poquito, hablar un poquito sobre las perspectivas diferentes que vemos del constitucionalismo. Desde una perspectiva 100% occidental, que lo reconocemos como eurocentrista o la perspectiva europea, y sobre la perspectiva latinoamericana, ¿sí? Sabemos que es muy importante conocer también sobre todos estos temas políticos y sociales desde nuestra perspectiva latinoamericana. Entonces, podemos decir que entonces el tema de nuevo constitucionalismo ha sido un fenómeno muy importante y relevante en lo que es la evolución de las democracias modernas. Digamos que su impacto se ha sentido tanto en Europa como en Latinoamérica y diferentes lugares del mundo. Digamos que entonces en esta exposición vamos a centrarnos, compañera, en analizar lo que es el surgimiento en ambas regiones, Europa y Latinoamérica, y cómo ha influido entonces esta conceptualización de los derechos humanos, ya que especialmente lo analizaremos más adelante en el concepto colombiano a partir de lo que es nuestra Carta Magna actual, la Constitución de 1991. Entonces, iniciamos con el nuevo constitucionalismo en Europa, desde la visión eurocentrista. Por ver que el nuevo constitucionalismo desde esta parte del mundo se gesta aproximadamente en el siglo XX como una respuesta entonces a los horrores de la Segunda Guerra Mundial y el autoritarismo. Digamos que en este proceso marcó una gran parte del continente. Eh, entonces, básicamente, el nuevo constitucionalismo europeo o desde la visión eurocentrista se gesta en este lapso de tiempo, digamos que en lo que fue respuesta a estos hechos históricos. Digamos que uno de los hitos que fue más significativos en del nuevo constitucionalismo como tal fue la creación de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero en el año 1951, que sentó entonces las bases para lo que fue la posterior Unión Europea, que pues hoy en día es una de las instituciones representativas de los intereses estatales más sólidas y grandes del mundo. Eh, este movimiento constitucionalista entonces se caracterizó por buscar lo que fue o lo que sería la protección de los derechos fundamentales y la consolidación de un sistema basado en valores democráticos. Después, un poquito después, entra lo que es la Convención Europea de Derechos Humanos, que esta se establece en 1950 y esta básicamente es un claro ejemplo de este compromiso que se crea entre estos estados europeos para asegurar lo que sería entonces la protección de los derechos humanos de sus estados miembros. Lo que es entonces en la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales adquiere entonces gran relevancia, ¿sí? Ya que este proporciona un marco legal para la protección de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Entra también algo muy importante que se llama el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que este se erige como un actor clave para la interpretación y la aplicación de los derechos, generando un impacto significativo en la jurisprudencia de los Estados miembros. Aquí abordaremos entonces un autor muy importante, el cual es Jürgen Habermas. Este es un importante autor que se destaca dentro de la visión del no constitucionalismo en el contexto eurocentrista, ¿sí? Ya que autor y filósofo y sociólogo alemán, Jürgen Habermas, contribuyó significativamente a lo que es la comprensión del constitucionalismo en el contexto europeo.
Él tiene una obra llamada Facticidad y Validez, que básicamente trata sobre el derecho y el Estado democrático en términos de teoría del discurso. Habermas en este lo que hace es ofrecernos para una visión crítica, pero a la vez constructiva, sobre el papel de la constitución y consolidación de lo que sería una democracia. En esta, Habermas se centró por abogar por un constitucionalismo deliberativo, que básicamente lo que hace es enfatizar el diálogo público y la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas. Básicamente, en este enfoque de Habermas, destaca lo que es la importancia de la racionalidad comunicativa y la inclusión en la formación de políticas y las leyes. Entonces, eh, ahora vamos a abordar de lo que sería entonces el nuevo constitucionalismo desde la perspectiva latinoamericana. ¿Sí? Entonces, desde una perspectiva latinoamericana, digamos que aquí en Latinoamérica el nuevo constitucionalismo surge entonces en un contexto marcado por muchas décadas de regímenes autoritarios y lo que fue muchos conflictos armados, ¿sí? Hubo una transición a regímenes democráticos en la segunda mitad del siglo XX, lo que llevó consigo la necesidad entonces de establecer marcos constitucionales muy sólidos que se encargarían de proteger los derechos humanos. Básicamente, para darles unos cuantos ejemplos, digamos que la Constitución de 1980 en Chile y la Constitución de 1988 en Brasil son ejemplos muy claros sobre este nuevo enfoque constitucional. Digamos que estas constituciones entonces buscaron no solo establecer los mecanismos democráticos, sino también lo que garantiza la protección de los derechos fundamentales. Recordemos que el neoconstitucionalismo se encarga y agarra mucho peso y validez lo que sería proteger los derechos fundamentales de todos los individuos de una manera bastante robusta. Entonces, estas constituciones traen entonces la inclusión de cláusulas abiertas y la creación de constituciones que reflejan este compromiso, así como pasó eh, con, desde la visión eurocentrista, que se crearon organizaciones, básicamente se dio después la creación de la Unión Europea. En Latinoamérica también se vio este compromiso, pero de la creación de instituciones y el cambio de régimen. Eh, digamos que el cambio de régimen y la adopción del sistema democrático. Entonces, la influencia del nuevo constitucionalismo en Latinoamérica, eh, también un claro ejemplo de compromiso es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Digamos que estos son dos instrumentos muy valiosos que buscaron fortalecer y buscan fortalecer la protección de los derechos humanos en lo que es la región latinoamericana. Aquí, digamos que un pensador muy importante, el cual es filósofo y jurista, es de Argentina, es argentino, eh, es Carlos Niño, uno de los mayores exponentes sobre el neoconstitucionalismo en Latinoamérica. Y este es uno de los más influyentes, ya que nos habla literalmente sobre el neoconstitucionalismo en América Latina y el constitucionalismo en América Latina, y tiene una obra muy importante llamada Los Fundamentos de Derecho Constitucional, publicada en 1991. El autor en esta obra lo que hace es abordar la necesidad de superar esas tradiciones autoritarias que están presentes aún en la región Latinoamérica y promete entonces lo que sería una visión un poco más inclusiva y garantista, ¿sí? En el enfoque de esta obra, Carlos Niño nos destaca básicamente la importancia de lo que es la participación ciudadana, la protección de los derechos fundamentales y la construcción de un nuevo orden constitucional que promueva la justicia y la igualdad. Entonces, ya te quedamos claro un poquito eso, vamos a hablar entonces sobre las repercusiones en Colombia. Y es que básicamente en Colombia también se vio el nuevo constitucionalismo como en la mayor parte de Latinoamérica. Y es que aquí en Colombia el nuevo constitucionalismo se materializó entonces con la construcción de la Constitución de 1991, en cambio más grande en materia de derechos fundamentales y derechos humanos en la historia de nuestro país, ya que entonces la Constitución reconoce lo que es una amplia gama de los derechos humanos y estableció lo que sería un marco para la protección de la dignidad humana
la igualdad y la participación de la ciudadanía, que son las principales características en la cual se basa el nuevo constitucionalismo. Otro, digamos que otra forma de ver cómo impactó entonces lo que es el nuevo constitucionalismo en nuestro país y digamos que su materialización fue la creación de la Corte Constitucional con la creación de nuestra Carta Magna publicada en el año 1991, en la cual esta refleja y centra aquí la importancia asignada a la protección de los derechos fundamentales. Es básicamente la función principal de nuestra Corte Constitucional. ¿Sí? Entonces, lo que sería toda la jurisprudencia de la Corte es muy fundamental y ha sido muy fundamental alrededor de la historia en la consideración del enfoque garantista, ¿sí? De los derechos humanos, de los derechos fundamentales, y esta es influenciada siempre por las corrientes del neoconstitucionalismo. Es decir, eh, nuestra Corte Constitucional se fundamenta y se basa en la corriente del nuevo constitucionalismo, dejando atrás esa perspectiva latinoamericana, de dejar atrás esos regímenes autoritarios y de dar paso a sistemas democráticos de derecho donde se fundamente y se prioricen los derechos fundamentales, los derechos humanos de las personas. No sé, compañera Ruth, si te gustaría darnos algún ejemplo sobre entonces qué fue cómo se materializa también el no constitucionalismo en Colombia. No sé si tengas alguna idea que nos quiera brindar. Claro, para finalizar, un ejemplo de esto sería el cambio de paradigma que se tuvo y los nuevos órganos de control que trajo consigo la nueva reforma o la nueva carta del 91. Porque si vemos la opción de tutela, los derechos de petición, la acción de grupo, fue o son una fuente material de lo que podemos ver el nuevo constitucionalismo de nuestro país. Porque son una forma de llegarle al Estado, son una forma de llegarle al gobierno y de exigir o de reclamar nuestros derechos fundamentales que han sido consagrados a lo largo del tiempo desde la Carta de la Declaración de los Derechos del Hombre. Es una protección inmediata, porque incluso el tiempo de responder de los mismos objetivos, hablo de una tutela, hablo de un derecho a petición, son tiempos mínimos donde se nos deben brindar todas las garantías, donde se nos deben responder cualquier petición o cualquier duda que tengamos sobre el tema. Eso se refleja o es uno de los actores principales del por qué el nuevo constitucionalismo afectó tanto a nuestro país y trajo consigo muchos cambios en una división de poderes extraordinaria, porque si bien antes la división de poderes se concentraba en uno, ahora es necesario que las tres ramas del poder público estén en armonía, que el Congreso, que el Senado, que la Cámara de Representantes sean uno para la aprobación o desaprobación de leyes cuando no nos sentimos a gusto con la representación de uno de nuestros elegidos por medio del voto popular, una participación conjunta de todos. Por eso el nuevo constitucionalismo reformó o repercutió tanto en nuestro país, Colombia. Muchas gracias. Sí, claro, exacto. Este librito que tenemos acá, que es nuestra constitución, muy importante para los politólogos y para los abogados, dio paso a pues, como comentaba anteriormente, se fue la palabra, en mi ponencia, digamos, en mi exposición, ¿sí? Este librito trajo cambios históricos, hitos históricos en nuestro país. Pasamos, digamos, de una constitución del 86, una constitución totalmente, digamos que era muy centralizada el poder, no había participación democrática, los derechos fundamentales no había esa amplia gama de derechos fundamentales. Por ejemplo, la mujer, eh, digamos que se estigmatizaba y no se reconocían algunos derechos en esta misma. Y una clase de privaciones de derechos fundamentales que hoy en día decimos que es una locura. Y pues hoy en día vemos esas privaciones de derechos fundamentales y derechos humanos en sistemas como autoritarios, ¿sí? Entonces, el paso de nuestra Constitución del 91 fue muy esencial, marcó un hito muy histórico y muy importante en nuestro país, porque se crea la Corte Constitucional y esta se encarga entonces de exigir de que a todos los civiles colombianos se reconozcan por igual, tengan los mismos derechos, tengan los mismos deberes, ¿sí? Y se reconozca, por ejemplo, con la creación de la Corte Constitucional, ¿sí? Ya hay un libro que establece, hay códigos que establecen de que todos los colombianos somos iguales, todos los colombianos tenemos los mismos derechos, la mujer no es menos que el hombre, todos somos aptos para aspirar a un cargo público, todos somos aptos
para lanzarnos a un cargo público, ¿sí? Para ser poseedores de un cargo público, representar los intereses de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestra nación, ¿sí? Siempre velar por el bienestar de nuestra constitución y de nuestro país. Entonces, básicamente, ya para concluir, para cerrar estas ponencias, ¿sí? Podemos concluir de que tanto el no constitucionalismo europeo como el latinoamericano han sido movimientos que lo que han hecho es transformar las bases de los sistemas democráticos en las respectivas regiones, ¿sí? Ya que Colombia, digamos que en Colombia este impacto se ha sentido, como lo había mencionado, en lo que sería la Constitución del 91 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ya que, como lo comentamos anteriormente, la función de esta es muy importante. ¿Sí? Eh, entonces, es un proceso continuo, el nuevo constitucionalismo es un proceso continuo, ¿sí? Que emerge de una necesidad de decir, hey, todos tenemos los mismos derechos, pero que es un proceso continuo, que se le da continuidad y por eso la Corte es muy importante que esté en constante trabajo, ¿sí? Y que siempre esté supervisando absolutamente todos los procesos en nuestro país que se hagan en el acto jurídico y político, ya que, por ejemplo, si el día de mañana Senado de la República o Presidencia emite una ley y la Corte tiene que entrar a revisarla si se tocan los derechos fundamentales, fundamentalmente, entrar a revisarla detalladamente, ya que si se incumple o se viola un derecho fundamental, la Corte inmediatamente lo declara inconstitucional y lo tumba. Entonces, por eso es muy importante la separación de poderes en nuestro país, que la Corte Constitucional tenga como órgano su autonomía y digamos que se promueva entonces su principal función, que son los derechos fundamentales. Entonces, hasta aquí hemos llegado con nuestra postura, con nuestra posición sobre el neoconstitucionalismo desde las visiones latinoamericanas y eurocentristas, también abordándolas entonces y enfatizándolas en Colombia. Muchísimas gracias.